Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, serial del nuevo milenio. El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Magia en la Edad Media. Magia y cristianismo. Realmente se perdieron todas las prácticas rituales y mágicas con el advenimiento del cristianismo. El cristianismo parece haber acabado, o parecería haber acabado con muchas de estas prácticas en la antigüedad, si bien esto no es tan así. Antes que nada, hay que aclarar que las primeras persecuciones contra los cristianos fueron a causa de las acusaciones que hacían los gobernantes del Imperio Romano de que los primeros cristianos practicaban la magia. El cristianismo se empezó a abrir paso durante los primeros años del imperio, hasta que finalmente bajo Constantino deviene en religión oficial. Ahí sí que todas las prácticas consideradas paganas fueron rotundamente prohibidas. A pesar de la gran cantidad de prácticas que se habían popularizado, oficialmente las prácticas mágicas fuera de las adivinatorias no eran permitidas. Mitraísmo, culto al sol invicto. Durante los primeros siglos del Imperio Romano, el cristianismo temprano comenzó a organizar sus prácticas rituales, tomando elementos de algunas religiones precristianas de la época. El culto más popular, extendido a lo largo de todo el imperio, era el del dios Mitras, representado por el sol invicto. El mitraísmo, o el culto del sol invicto, era una religión que tuvo su origen justamente en Persia, con lo cual estaba muy signada por todo lo que fue la magia caldea, y que también era una religión de tipo iniciática. Los misterios más profundos solamente podían ser aprendidos por aquellos iniciados dentro del culto, dentro de la religión. El mitraísmo fue muy popularizado por las legiones, que llegaron incluso a llevar la religión hasta Gran Bretaña. Muchos de estos rituales, como por ejemplo el compartir la comida entre todos los integrantes, fueron conservados también dentro del cristianismo. ¿Por qué el mitraísmo fue tan perseguido? ¿Por qué sus miembros necesitaron mantenerse en secreto? I feel that the main reason that Christians were so hard on Mithrans was the simple fact that they took so much from it. I mean, for instance, if we look at a church, the layout is exactly the same as a Mithrin. Bishops wear mitres, which is just a corruption of the word Mithra. In a church you find things that don't seem to be Christian related, such as the lectern, the eagle on which the Bible is placed. Now this is pure leftover from the Romans, and also it's a Mithran badge. I think a further reason is that because Mithrans were largely formed of the intelligentsia, engineers, soldiers, etc., the early Christians, who didn't tend to be that well educated in Britain, were very frightened of them and did everything they could to put them down. La persecución de los paganos. Carlomagno, ya en los siglos VII y VIII, que en la expansión de su imperio manda pasar a degüello a todos los paganos germanos, a menos que estos se convirtieran. Entonces, estas conversiones un poco a la fuerza, lo que trajeron fue que muchos de los lugareños, si bien desde lo externo practicaban el cristianismo, internamente seguían muchas veces adorando a sus antiguos dioses. Y por ende seguían practicando muchas de estas
técnicas mágicas o ritualísticas de acercamiento a estas deidades. De hecho, hubo gran cantidad, por ejemplo, de conocimientos de lo que era la medicina popular que también se conservaron. Durante la Edad Media era muy común que cada poblado tuviera su vieja sabia, pues generalmente una persona que se encargaba de asistir a los nacimientos y que también dominaba cierto arte de curar, de la magia de curar, que en realidad era nada más que herboristería avanzada, y que, bueno, cumplía un rol un poco particular dentro de cada una de estas aldeas. La cuestión fue cuando empieza a tomar más cariz la imagen de Satán, y esto de alguna manera obviamente minaba las bases de esta todavía muy nueva religión. Entonces comienza por parte de la Iglesia una persecución de todas aquellas ideas y prácticas que sintiera que iban a minar este poder incipiente, este poder que estaba todavía afianzándose. El concepto de ritual es infinito. Todos somos capaces de diseñar nuestros rituales personales para que nos ayuden a relacionarnos con nuestras propias creencias y, sobre todo, para aumentar nuestra energía interior. La primera vez que encendió un cirio fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al cirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. El significado de los colores de las velas. Rojo. Aporta coraje. Estimula el poder creativo y la acción positiva. Celebración de triunfos. Estimula las emociones. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. La Inquisición, la quema de brujas. Los famosos tribunales de la Inquisición y sus variados métodos de tortura han sido repetidas veces asociados a la persecución de las brujas y practicantes de la magia. Si bien cientos de personas perdieron la vida de formas espantosas bajo sus mandatos, las reales motivaciones para estas persecuciones obedecían a fines completamente distintos. Existe un estereotipo por el cual se piensa en la Inquisición como una institución medieval. En rigor, la Inquisición es una institución típica de la Edad Moderna y no del Medioevo. Es una institución represiva, pero es más que nada una institución de control social. Hay periodos en que es una institución básicamente antijudaizante, hay periodos en los que se ocupa especialmente de los cristianos viejos. La brujomanía europea de los siglos XVI y XVII tiene que ver con esta especialización de la Inquisición, actuando en un contexto de unanimidad religiosa. No se piensa en una religión alternativa al catolicismo. Sin embargo, es verdad que las prácticas mágicas y paganas se las ingeniaron para subsistir durante toda la Edad Media y la gran avanzada cristiana. Pero esto fue a raíz de conservar un gran secreto entre todas sus reuniones. Ahí es cuando se empezaron a utilizar los llamados nombres mágicos o nombres de coven, que ahora son tan comunes en ciertos movimientos neopaganos, estos nicknames, como se diría en inglés, o nombres del demonio, porque al demonio también se los denomina Old Nick en la tradición británica, tenían como objetivo proteger la identidad de estos brujos, de estos sostenedores de estas antiguas religiones en plural. De tal manera que si
eran atrapados por la Inquisición o por algún tribunal por el estilo, pudieran conservar esta identidad como secreta. Es interesante ver cuando uno lee algunos relatos en la Edad Media, sobre todo, por ejemplo, las bulas papales. Hay una muy interesante, es curioso, dice, hay muchas personas que dicen volar durante la noche, hacer prodigios y reunirse en el bosque. Entonces, el Papa en esta bula sigue diciendo, bueno, todo esto corresponde a que estas personas evidentemente ingieren o respiran determinadas sustancias que los hacen soñar, convenciéndolos sobre que realmente realizaron estos prodigios que, como todos sabemos, son imposibles. Esta es un poco la idea que tiene esta primer bula durante el siglo IX y el siglo X, durante la Edad Media. Curiosamente, va a haber otra bula que va a contradecir este primer pensamiento de la Iglesia medieval y va a decir que no tan solo que es cierto que hay sujetos capaces de volar a través, por ejemplo, de ungüentos o a través de conjuros, de pactos hechos previamente con el demonio, sino que aquellas personas que no crean que esto es posible, es que en realidad ya están en componendas con el demonio. La Inquisición en América tiene una importancia mucho menor que en la península. Por ejemplo, porque es mucho menor la cantidad de procesos de los que se ocupa. Una buena parte de esos procesos no tienen que ver con delitos estrictamente religiosos. Son, por ejemplo, delitos de orden sexual. La solicitación, por ejemplo, o la bigamia, o bien delitos que entraban en lo que en aquella época llamaban las supersticiones y que cubría una gran variedad de prácticas, desde la utilización de conjuros hasta la factura de encantos o hechizos. Por otra parte, no solamente la Inquisición se ocupaba de delitos religiosos. En rigor, la justicia penal de antiguo régimen se caracteriza por una cierta confusión entre delito y pecado. Por esto es que algunos delitos que no por nada se llamaban de fuero mixto podían ser juzgados también por tribunales civiles. Y la hechicería, que es uno de los delitos que nos interesa, podía ser juzgado también por tribunales civiles. En principio, debía existir una denuncia. Se los interrogaba. Se los interrogaba sobre la base de un cuestionario que normalmente se confeccionaba a partir de la información aportada por los testigos. Muchas veces el reo ignoraba el motivo de su prisión. Entonces, la idea era que el reo confesara esa culpabilidad y era completamente lícito la aplicación del tormento. Pues en 1761, los vecinos de Santiago del Estero están utilizando un tormento llamado el sueño español, que consiste en colgar a la rea de los brazos y quemarle las plantas de los pies con un ladrillo caliente para obtener la confesión. Por supuesto, hace que la rea se desmaye, y más de una vez. Para reavivarla, para resucitarla, lo que se hace es salpicarle el rostro con agua bendita. Los sistemas mágicos son fórmulas y procedimientos que sintetizan de algún modo todo el conocimiento y prácticas esotéricas que el hombre ha desarrollado. Pero la magia existe desde siempre, previa a cualquier sistematización, desde el origen del hombre. Magia. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto.
Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito. Señal del nuevo milenio. Magia. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Incienso. Arbusto nativo de Arabia Norte y Este de África, India y China. Usos: para ungir objetos o personas, hechizos de exorcismo, bendiciones, clarividencia, limpieza de hogares y personas, purificación, éxito, transformación. También incrementa el poder de cualquier hechizo. Libera de hábitos perjudiciales. El árbol genealógico lo tengo desde mi bisabuela. Anteriormente no se sabe nada, pero mi bisabuela era una alquimista. Después mi madre no era practicante de trabajar mucho visiblemente, pero en el barrio le decían la Madre María, porque ella tenía don de cura. Ella curaba a los chicos, tenía mucha facilidad para curar niños. Y yo me crié en ese movimiento donde mi mamá era lo que se puede decir la curandera, o bueno, pasaba algo a la madrugada en el campo, venían y decían, mi mamá se llamaba Rayo, ay Rayito, mi nene tiene fiebre. Bueno, iba, le ponía la mano, hasta que viniera el médico, mi mamá le bajaba la fiebre. Y yo lo veía, eso bueno, mis tías, las reuniones de mis tías hablando de los espíritus y de los ritos, era cotidiano. ¿Qué pasa? Cuando yo salgo a la vida, en esa época, no es como ahora que todos somos espirituales, que todos tenemos contacto, en esa época era el auge de la ciencia, el auge del psicoanálisis. Yo diciendo, vengo de una familia de brujas, ni loca. Entonces para mí el choque con lo intelectual, con los poderes intelectuales, digamos, con la ciencia, con el psicoanálisis, me armaron una forma para poder estar. Si bien tengo una formación intelectual, no tengo una cultura de la magia. Es decir, no puedo incorporar memoria de libros, por ejemplo. Sé que hay instinto que me mueve. Entonces, eso lo traigo de educación, digamos. Es decir, yo he practicado, por ejemplo, en otras religiones, y hay un momento donde descubro algo que digo, se terminó acá. Y eso no me lo dice la teoría, me lo dice el instinto. Y ese instinto se lo debo a haber nacido en una familia totalmente intuitiva, donde la razón estaba muy corrida. Era una familia de alegría, de baile, de fiestas, de ritos. Entonces, mi fin de año, mis navidades eran llenas de ritos, de cosas. Claro que evidentemente eso después lo valoré mucho y lo sigo valorando hoy por hoy porque para mí eso sigue siendo una forma de vida. Eso no se borra más de la memoria. Diseño de un ritual personal. Elección de un lugar sagrado. ¿Dónde realizaremos nuestro ritual? Deberemos considerar el espacio físico del que disponemos. Puede ser un escritorio, nuestra habitación, un parque cercano, etc. Esto dependerá, entre otras cosas, de la cantidad de elementos que querramos utilizar y si el ritual es grupal o individual. Es importante establecer algún espacio sagrado, delimitándolo en el momento de realizar el ritual,
y liberándolo a su finalización. Este espacio ritual no necesita ser permanente, pudiendo disponerse solo en el momento de la ceremonia. Diseño de un ritual personal. El momento del ritual. ¿Cuándo deberemos realizar el ritual? Es importante realizar el ritual en el momento adecuado. Algunos de los puntos más destacables a tener en cuenta son las referencias astrológicas, asociando la presencia de determinado signo en el horizonte con los objetivos o intenciones del ritual, o la posición de la luna en un signo o elemento propicio. También debemos considerar las correspondencias asociadas a los días de la semana. Por ejemplo, realizar un ritual en viernes para concentrar las energías venusinas si queremos mejorar nuestra vida amorosa. Hay que tener en cuenta que también es importante decidir si queremos realizar el ritual de día o de noche, según el tipo de energías a invocar. Una vez que estoy preparada mental, espiritual y físicamente, lo que hago más que nada es una limpieza del lugar, que llevo a cabo con sahumerios o con mezcla de hierbas quemadas sobre carboncillos encendidos, en incenciario. Se pueden usar hierbas o inciensos generales como pueden ser la mirra, el incienso, por ser sencillamente purificadores, por ampliar la conciencia. Se traza un círculo de poder en el cual el mago o el practicante va a estar dentro de este círculo. ¿Por qué? Por un tema de protección. Este círculo lo que hace es dividir, podríamos decir, la realidad en la que nos encontramos antes de trazarlo a la realidad en la que vamos a estar a lo largo del ritual. Solemos utilizar de la misma manera los términos bruja y hechicera. Sin embargo, ambos conceptos son fundamentalmente diferentes. ¿Cuál sería esta radical diferencia? La hechicera es una mujer, también puede haber un hechicero, pero primero es único, está solo y siempre puede dominar las fuerzas de la naturaleza, es decir, los hechiceros pueden hacer llover, pueden convocar a los vientos, pueden separar las aguas, dominan el fuego y a veces pueden convocar un espíritu al cual someten, ¿no es cierto?, para determinados fines y con determinados objetivos que pueden ser buenos o malos. Eso no importa, para cualquiera de las dos situaciones estarían estas personas invocando y dominando. En el caso de la bruja, primero lo que tenemos que pensar es que la bruja es una construcción que pertenece a la élite sacerdotal de la Edad Moderna. ¿Cuál es la diferencia entre este concepto de bruja y el de hechicera? La bruja, para la élite sacerdotal, actúa como una especie de célula subversiva. Es decir, son grupos ocultos dentro de la sociedad que responden al demonio y que están empeñados en destruir el poder de Dios sobre la tierra. La bruja es una subversiva dominada y que no tiene absolutamente ningún poder, no actúa sola, sino que es una esclava del diablo. Esto es absolutamente distinto a lo que es una hechicera. Una hechicera es una mujer con conciencia de su poder, que está sola, que no depende de nadie y que es un poder real, concreto y que tiene dominio sobre los elementos de la naturaleza. La bruja aparece como una esclava del demonio, al cual, digamos, el poder lo tiene el demonio y en todo caso ella es una vicaria o un agente, un simple agente de una intención que la trasciende completamente. La brujería remite al pacto diabólico y está muy ligado a un estereotipo que es el estereotipo del sábado.
conocido en español como aquelarre. Un aquelarre es una reunión de brujos en la que tiene lugar la presencia física del demonio en sus diferentes formas. El Sabbat es una reunión en el bosque, en el claro del bosque, que se llega a las 12 de la noche, que se llega volando. Acá se inventan las escobas, empiezan a aparecer lo que nosotros hoy llamamos escobas. Estas mujeres desnudas que a partir de un ungüento, ¿no es cierto?, que les da el diablo, aparecen volando. Y esto sucede los días martes y los días viernes. El Sabbat es la figura típica de la brujería europea. Sin embargo, este estereotipo no tuvo demasiado arraigo en la península ibérica. En España fue mucho más fuerte la creencia en la hechicería. ¿Y a qué remite la hechicería? La hechicería remite a una técnica más empírica. Eran hechiceras las especialistas en magia amatoria, las celestinas, en fabricación de encantos para conseguir distintos fines y también en maleficio. Pero esto no implicaba el pacto con el diablo, que es algo central en el estereotipo de la bruja. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero y la magia va con ella. Magia. El significado de los colores de las velas. Amarillo. Atrae alegría. Mejora la comunicación. Ayuda a superar la depresión. Facilita los procesos de contemplación y meditación. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. La tradición hermética occidental. El Renacimiento empieza a ver al hombre como un microteos, como alguien que puede luchar contra sus estrellas, como alguien que puede forjar su propio destino. Es decir, no es simplemente una hojita amacada por el viento. En este sentido hay una oración muy linda, que es la oración de Pico de la Mirandola, que va a trabajar precisamente sobre la sabiduría del ser humano. No está tanto en tener un horóscopo y quedarse consternado ante esa información, sino que para él la sabiduría va a estar en aquel hombre que lucha contra sus estrellas, es decir, que es capaz de imponerse al destino marcado por los cielos. La alquimia y la astrología son parte de elementos y herramientas interpretativas de hombres que trataban de integrar una realidad. Es decir, cuando uno piensa en determinados personajes del momento, ya me sé Leonardo da Vinci, podemos hablar de Agripa, podemos hablar de Pico de la Mirandola, de Ficino, es decir, de todos estos filósofos, todos eran muy afectos a distintos tipos de demancias, a distintos tipos de prácticas que hoy estamos hablando claramente como mágicas. Sin embargo, para ellos eran herramientas de un mundo que lo veían con una unidad. Lo que pasaba en las estrellas iba a repercutir en mi cuerpo y lo que yo hacía en mi cuerpo repercutía en las estrellas. Estos son los principios básicos de la magia simpática y parasimpática. Es esta idea, por ejemplo, que un pedacito de mi cabello, ¿no es cierto?, si yo le hago algo a ese pedacito que tiene para esta racionalidad toda mi esencia, aunque sea un fragmento,
yo lo que le haga a esa parte va a repercutir en todo mi cuerpo. Por eso, por ejemplo, la gente que cree en todo este tipo de cosas es muy cuidadosa en no dejar las uñas, que cuando se corta el pelo lo tiran. Hay toda una preocupación por este principio de simpatía. Durante la Edad Media y el Renacimiento aparecieron una gran cantidad de grimorios. Los grimorios son tratados de magia que contienen encantamientos, invocaciones y otras fórmulas mágicas. Los grimorios enseñan también la fabricación de talismanes, aceites, velas y otros elementos utilizados en la práctica de la magia ceremonial. La teoría de los 4 elementos y su influencia en el ocultismo occidental. Lo que más influencia en el pensamiento hermético occidental en ese momento, siglo XIV, siglo XV, es la teoría de los 4 elementos. Es una teoría griega desarrollada inicialmente por Empédocles, después es retomado también por Pitágoras, por Aristóteles y también por Platón. Comúnmente se piensa y equivocadamente se los confunde con el agua que tomamos o el fuego o el aire, y no es eso. Cuando hablamos de los 4 elementos, específicamente desde el punto de vista ocultista, estamos hablando de la raíz espiritual de cada uno de estos elementos, que si bien tienen su manifestación macrocósmica en este fuego que nos calienta o en el aire que respiramos, sin embargo, no es lo que uno debe conocer y eventualmente manipular si quiere conocer las leyes ocultas de la naturaleza. Estas raíces elementales, estas esencias, se caracterizan en realidad por tener 2 cualidades que las definen. El fuego se caracteriza por ser caliente y seco, mientras que el agua se caracteriza por ser fría y húmeda. ¿Sí? Y es justamente el manejo de estas vías o de estas cualidades lo que va a permitir manipular estos 4 elementos. Magia lunar. Luna creciente. Es el período demarcado entre la luna nueva y la luna llena. Propicia para todo tipo de ganancias, afectivas, materiales, intelectuales. Momento de crecimiento y fertilidad. Nuevos comienzos. Atrae energías positivas en todo tipo de invocaciones. La primera vez que encendió un cirio, fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al cirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía, llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte. Regresaremos con más Infinito Esotérico y Oculto. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esto es Infinito Esotérico y Oculto. Infinito, señal del nuevo milenio. Magia.
Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Benjuí. Masculino asociado al Sol y al planeta Venus y al elemento aire. Partes utilizadas: resina, tintura y aceite esencial. Usos: proyección astral, rompe hechizos, para atraer clientes con canela y albahaca. Incrementa la memoria. Paz. Cornelius Agripa. El Tratado de Magia Natural y Ceremonial. Cornelius Agripa fue un profundo investigador que dedicó su vida al estudio de la alquimia y la magia. Sus principales tratados conforman las bases de las artes adivinatorias clásicas y los fundamentos de los métodos de confección de talismanes, filtros y otros elementos necesarios para la verdadera práctica mágica. En su Tratado de Magia Celestial, Agripa muestra las distintas maneras de comunicarse con el mundo de lo angélico y lo divino. Cornelius Agripa vive entre fines del 1400 y principios del 1500 y escribe una obra que es fundamental, que es el Tratado de la Filosofía Oculta, que se compone de 3 tomos. El primer tomo habla de la magia natural, que esto es, bueno, dominar la teoría de los elementos, dominar todo lo que sea la construcción de armas mágicas y dominar los sistemas de adivinación basados en los 4 elementos. Esto es la geomancia, la hidromancia, la aeromancia y la piromancia. El segundo tratado, que es el Tratado de Magia Celestial, justamente alude al dominio de la numerología, de los principios cabalísticos, de la quimia y de la astrología. Y el último tratado, que es el de magia ceremonial, específicamente alude a lo que es la comunicación con los ángeles. Esto es la comunicación con estas entidades que están mucho más allá del plano físico y que son los verdaderos mensajeros con la divinidad. 30 años después de su muerte aparece un 4º libro de la filosofía oculta, que muchos consideran que en realidad no es de él, sino escrito por alguno de sus discípulos. En este 4º libro, teóricamente, Agripa enseña el arte de ya no meramente exorcizar los espíritus malvados o demoníacos, sino justamente a invocarlos. Y también, en teoría, este 4º libro enseñaría cómo invocar el alma de los muertos para una siguiente técnica de adivinación no anteriormente explicada por él, que sería la necromancia. Esto es la adivinación a través del alma de los muertos, cosa que, repito, era bastante común en la antigüedad. Toda ceremonia ritual comienza con un viaje iniciático. El iniciado entrará en la oscuridad y a medida que la ceremonia suceda, irá hacia la luz. Experimentará un recorrido simbólico que involucrará pruebas y desafíos. A lo largo de este proceso, le serán transmitidos conocimientos ocultos. El iniciado se comprometerá a guardar secretos sobre lo aprendido. No podrá divulgar la esencia de su experiencia interna, porque esta es, por naturaleza, intransferible. Magia. La magia se transformó desde sus orígenes en una herramienta fundamental para ordenar la vida del hombre. Miles de años más tarde, mucha gente aún recurre a ella ante situaciones que se presentan como imposibles de resolver.
Pero el camino a seguir, ¿puede en verdad ser señalado por la magia? Todas las herramientas, para mi criterio, tienen que ver con la conexión que vos logres. Es decir, si yo estudio tarot y no desarrollo la intuición, no desarrollo el encuentro con el otro, ese arcano es simplemente 4 palabras, cuando en realidad puede ser una vida. Es decir, cómo, por ejemplo, sé qué tengo que hacer con cada persona. Eso es algo que no puedo ponerle como una cosa sistemática. Yo sé qué puedo combinar con alguien. Invoco a la luz, invoco a la oscuridad. Cuando hablo de oscuridad no hablo de ritos satánicos ni de magia negra. O sea, hablo de energías un poco más densas. Por ejemplo, si yo a una persona le digo que para limpiar su astral, ¿no?, tiene que hacer una oración con un cirio, estoy invocando una línea, pero tal vez a otra persona le tengo que dar un rito en el cual haya un espejo, donde en ese espejo escriba su nombre y grabe todos sus deseos, los deseables y los indeseables. Rompa ese espejo y en su astral se manifieste una nueva imagen. Y esto, como poner, por ejemplo, el rito de la manzana, el rito del limón, que son elementos que se usan para sintetizar en ese rito lo que se desea del otro. Entonces mi manera, te diría, como ahora incorporé también lo chamánico, no está supeditada a un camino. Primero porque mi temperamento es así. Me gusta todo el tiempo estar sintiéndome que es la primera vez. Yo abro un tarot y si yo abro un tarot y no me emociono, bueno, que me pasó eso, por eso lo dejé. Dije, ya me pasaba, no va más. O sea, yo tiré 33 años el tarot. 33 años de mi vida me emocionaba ver lo que veía. Magia en el Renacimiento. John Dee y la magia enoquiana. Entre quienes leyeron los escritos de Cornelius Agripa, sobre todo los tratados de la filosofía oculta, se encuentra el galés John Dee. John Dee es bastante posterior a Agripa, más o menos nace para la época en que Agripa muere y es muy conocido porque él es el astrólogo de la reina Isabel I. John Dee, astrólogo y consejero de la reina Isabel I, junto al medium Edward Kelly, comienzan a investigar la comunicación con ángeles. Dee y Kelly descubren un lenguaje desconocido al que llaman enoquiano, atribuyéndolo a los ángeles que se comunicaron con el mítico profeta Enoch. Ellos canalizaron un sistema que, a falta de un mejor nombre, le pusieron enoquiano y tampoco sabían para qué funcionaba. Y eso quedó, no se sabe por qué, entero desde el siglo XVI y parece que no fue utilizado por nadie hasta que cayó en manos de los miembros de la Golden Dawn. El sistema enoquiano nutre los fundamentos de la Golden Dawn, una de las más importantes fraternidades ocultistas. El enoquiano es un sistema donde distintas llaves nos llevan a invocaciones que a su vez nos acercan a lo que en el sistema se conoce como los 30 éteres. El sistema enoquiano habla de 30 éteres, de 30 planos de existencia, donde vos viajás por mundos internos dentro de tu subconsciente, dentro de tu psiquis, y vas adquiriendo estas expansiones de conciencia. El significado de los colores de las velas.
Verde. Ayuda a mantener el balance en la propia vida. Para rituales de estimulación económica y dinero. Para solicitar buena salud. Estimula el crecimiento de las plantas. El color, asociado a la luz y al calor de la llama, propicia y estimula nuestros deseos y objetivos. Magia. Ya antes de John Dee, otros ocultistas habían intentado abrir puertas de comunicación con el más allá a partir de invocaciones y técnicas mágicas de autohipnosis a través de la visualización de cristales. Dee toma el arte de la visualización de espíritus a través de cristales, tal como lo describe Tritemius, y empieza a intentar conexiones con este más allá, conexiones con estas entidades. Él no es medium, él es simplemente un mago, un filósofo, un alquimista. Por lo tanto, empieza a entrevistar una serie de mediums para esta operación mágica que él quiere comenzar. En pos de quién sería el más apto para canalizar mensajes angélicos, John Dee realiza maratónicas entrevistas a distintos mediums. Hay que aclarar que dicen muchos de sus biógrafos que estas entrevistas de trabajo fueron bastante malas para los candidatos, ya que muchos mediums no solamente se volvieron locos o se encerraron y nunca más quisieron salir de sus casas, sino que dicen que incluso algunos murieron al entrar en contacto con estas entidades. El 8 de mayo de 1581, la dupla de Dee y Kelly empiezan a recibir a través de estos cristales, a través de técnicas mediúmnicas, toda una serie de comunicaciones con entidades que se presentan como ángeles. Al principio con nombres conocidos, con nombres que están en la cábala, como Anael, como Uriel, como Miguel. Dee empieza a escribir estas comunicaciones en sus libros, son un poco complejos de leer porque están escritos mitad en latín, mitad en inglés de la época, y empieza a recibir órdenes a través de estas deidades donde le especifican la creación de un lenguaje que ellos denominan angélico, y que la entidad que se lo transmite, el ángel ave, dicen que es el mismo lenguaje que aparece en las tablillas de Enoch. Tiene su propio alfabeto, tiene su propia sintaxis, su propia pronunciación, y realmente muchos lingüistas lo han estudiado y no le encuentran todavía un origen concreto. También empieza a recibir una serie de números, de letras, que estos ángeles le dicen que organicen en tablillas, y que de esas tablillas, le explican los ángeles, él va a poder extraer nombres de otras entidades, de dioses, nombres de planetas, nombres de ángeles, nombres de demonios. Es más, le indican cómo a partir del mismo grupo de letras, reorganizándolas de distintas maneras, puede llegar a seguir creando nombres de entidades. Estudiando los rudimentos del sistema enoquiano, yo no sé si estamos hablando de entidades o de niveles de energía, niveles energéticos o de planos de realidad. La cuestión concreta es que se empieza a crear un sistema mágico de comunicación sumamente complejo, sumamente complicado y que tiene hasta incluso su propio lenguaje. Lo que hay que tener en claro es que las entidades que se invocan a través de estas tablillas no son algo que se haya encontrado hasta ahora en ningún tratado de magia anterior, en ningún grimorio medieval o en ningún libro de magia, ni egipcia, ni sumeria, ni asirio-babilónica, ni grecorromana. Los nombres son muy particulares. Estos nombres aluden a toda una serie de cosmovisiones, crean incluso, uno podría decir, un mundo en sí mismos. El sistema enoquiano que recibe Dee de sus ángeles tiene un alfabeto de 21 letras, 19 llaves o llamadas, conocimientos ocultos
y más de 100 grandes cuadrados con más de 2.400 caracteres y, por supuesto, las instrucciones para su uso. Las tablillas se organizan según su categoría en tablillas elementales, donde uno va a tener una tablilla por cada uno de los 4 elementos conocidos, una tablilla de espíritu, va a tener tablillas planetarias, va a tener incluso un gran sigil, el sigil Admet, que es el que va a reunir todo lo que es la magia planetaria enoquiana dentro de sí misma. Como digo, es un sistema muy complejo. La contundencia del sistema enoquiano y sus infinitas posibilidades o caminos hace que esta magia deba ser practicada en plena conciencia de sus fundamentos. No diría que es sano o seguro estudiar y practicar la magia enoquiana sin un conocimiento exhaustivo de todo lo que es la cábala o la magia cabalística. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos profundos de la magia enoquiana van a decir, uno en realidad no se está comunicando con una entidad cuando invoca o vibra un determinado nombre de poder. Uno está activando algo de la propia geometría, de las propias constantes celestes en nuestra propia psiquis. Esto basándose en el principio hermético de que lo de abajo es lo de arriba, de que hay una correspondencia entre el macrocosmos y el propio microcosmos personal. Entonces ellos van a decir, meterse con el sistema enoquiano es empezar a explorar partes del propio inconsciente que pueden despertar efectos no muy agradables, no, hasta diría, netamente nocivos. Hay quien dice que por practicar magia enoquiana sin preparación se ha vuelto literalmente loco. Los rituales son ceremonias que persiguen diferentes objetivos. Hay rituales iniciáticos, de invocación, de agradecimiento, y hay algunos que persiguen la concreción de actos mágicos. El acto mágico sucede cuando la conexión con el plano superior o astral interfiere el plano de la realidad para conseguir el fin material o espiritual propuesto. Magia. Desde hace milenios, las hierbas aromáticas fueron utilizadas por el hombre en rituales diversos, asociando sus virtudes, tanto sanadoras como mágicas, a dioses, diosas y espíritus. El poder de las hierbas. Lavanda. Masculina, asociada al planeta Mercurio y al elemento aire. Partes utilizadas: flores y aceite esencial. Usos: para ungir y purificar objetos o personas. Balance, castidad junto con romero. Exorcismos, procesos de duelo. Atrae la felicidad. También se utiliza para incrementar la duración de los hechizos. La magia sagrada de Abramelín es un grimorio en el cual confluyen la magia teúrgica o angélica y la magia goética o demoníaca, considerando al hombre un ser en el cual estas dos naturalezas se manifiestan como en una lucha eterna. La magia de Abramelín. Todo lo que es el conjunto de la magia cabalística, de la magia enoquiana y también de la magia de Abramelín, tendría como objetivo no ya el cambio de la realidad externa, el obtener un objetivo, el obtener dinero, amor, fama, sino depurar la propia conciencia a fin de que entre en contacto con
justamente entidades superiores. Abramelin va a decir que estas prácticas mágicas tendrían que permitir la conversación de cada individuo con su santo ángel guardián. Esto podrá ser, en términos modernos, su yo superior, un otro nivel de conciencia. Lo importante tendría que ser permitir este canal de comunicación que le permita al individuo pararse frente a su realidad de una manera distinta. Eliphas Levi. A mediados del siglo XIX, el ocultista Eliphas Levi irrumpe con obras como Historia de la Magia. Levi, con sus conocimientos de cábala y alquimia, se interesa por el tarot y establece una relación entre este y los senderos del árbol de la vida. Durante los siglos XVII y XVIII, en realidad tuvieron mucho más auge en determinados aspectos. Todo lo que hace a las ciencias adivinatorias y también, por sobre todo, lo que eran las sociedades llamadas secretas o iniciáticas. Por ejemplo, la masonería especulativa se organiza tal como la conocemos a principios de 1700. Hay que recordar que estas sociedades secretas, o tal como se denominan actualmente a sí mismas sociedades discretas, no tenían a lo mejor como objetivo la práctica mágica tal como la entendemos, pero sí el trabajo sobre un sistema simbólico que en última instancia sí tenía como objetivo el refinamiento del espíritu del iniciado a fin de irse desprendiendo de todos aquellos defectos o problemas que en algún punto también estuvieran interfiriendo en esta especie de comunicación con el plano de lo superior, con el plano de lo divino. Aún si uno piensa que la masonería como tal estaba compuesta por libres pensadores, de hecho fue perseguida por la Iglesia por muchísimos años, aún así había en los masones, había en la masonería este espíritu de superarse a sí mismo espiritualmente. La primera vez que encendió un cirio, fue sorprendida por la belleza de la llama. ¿Por qué en adelante privarse del placer de crear una luz? Lo volvió a hacer, acercando la cerilla al cirio apagado, viendo con agrado cómo el fuego prendía. Llenándose los ojos de esa luz íntima y fuerte.
cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.